Lo primero que no quiere decir que no existen los excombatientes. Somos veteranos. El término de excombatiente es un término de la desmalvinización. Y comienza ya con el gobierno militar, porque el gobierno militar, como acá lo acaban de ver ustedes, escuchar, comienza la desmalvinización, claro, tenían vergüenza. Y nosotros los veteranos no tenemos vergüenza. No hay ningún veterano que tenga vergüenza. Todos tienen profundo orgullo de haber defendido a la patria. Fuimos a las puertas del invierno a un teatro insular a enfrentar a un enemigo que nos presentó un combate de alto riesgo. Y aún así, el soldado argentino combatió. Y los ingleses podían desembarcar en San Carlos, iban a dar a Bugri o podían desembarcar en Bahía Agradable. Y fueron a los tres lugares. Y después decía que se iban a aproximar a Puerto Argentino por esta dorsal, que son los que se llaman las alturas Rivadavia. Y es lo que hicieron. Tratados, como algunos otros que se firmaron, son los tratados de la rendición. Los tratados de Madrid son los tratados de la rendición. Y ellos son los que imponen la destrucción de las Fuerzas Armadas argentinas. Vamos a dar comienzo a esta conferencia del señor Aldo Rico. Han visto ustedes recientemente reflejada parte de su actividad, de la característica que tiene para responder preguntas cuando son un poco así ingeniosas. Y me parece que en homenaje a toda la gente que ha venido, a quienes reiteramos la bienvenida, Aldo, me gustaría que empecemos a hablar de Malvinas. Lo importante es que yo evacúe las dudas, las inquietudes de todos ustedes. Si no, no tiene sentido. Podría venir acá con 10 o 20 páginas, leerlas y proyectar algunos artículos, algunas fotos y se acaba el problema. Y todos quedamos en ayunas. Que politizo, evidentemente, se da en el hecho de que acá está todo, en este video mezclado todo. La política, las Malvinas, los problemas estratégicos, los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas de la provincia. Es cierto lo que dicen, me he peleado muchas veces acá en Bahía Blanca cuando hablan de la partición de la provincia. El problema está en el sistema de coparticipación y la falta de autarquía municipal, pero es otro tema. Lo primero que no quiere decir que no existen los excombatientes. Somos veteranos. El término de excombatiente es un término de la desmalvinización. Y comienza ya con el gobierno militar, porque el gobierno militar, como acá lo acaban de ver ustedes, escuchar, comienza la desmalvinización. Claro, tenían vergüenza. Y nosotros los veteranos no tenemos vergüenza. No hay ningún veterano que tenga vergüenza. Todos tienen profundo orgullo de haber defendido a la patria. Así que... Mire, la primera, para que entiendan, nosotros fuimos a combatir contra la NATO. Combatimos contra la NATO. Acá yo hablé ahí en este reportaje con Fantino del Saratoga. No fue el Saratoga, me equivoqué, fue el Forestal, ¿no es cierto? Pero nosotros combatimos contra la NATO. Los ingleses venían con 150 Harrier de la Infantería Marina Norteamericana, el misil Sidewinder, de vuelta encontrada, con cabeza inteligente para el combate aire-aire, que era el único, ni los rusos lo tenían en servicio en aquel momento, un misil de ese tipo. La primera acción en el desarrollo de una estrategia es la estrategia del desarrollo de los medios. Si yo quiero lograr un objetivo, lo que tengo es que diseñar el medio, proyectarlo en el tiempo, aplicar los recursos, educar ese medio y luego hacerlo valer en las circunstancias. Y eso es para todo tipo de estrategias, no únicamente para la militar. Lo tengo que hacer si quiero una estrategia económica, una estrategia educativa, una estrategia de seguridad o una estrategia internacional. Tengo que desarrollar el medio.
Les explico. Si yo quiero clavar un clavo, no voy a comprar un pañuelo, voy a comprar un martillo. Y si el clavo lo tengo que clavar, es grande y tengo que clavar en una columna de cemento, a lo mejor en vez de un martillo voy a buscar un martillo neumático. De acuerdo al problema, yo tengo que diseñar el medio y prepararme para usarlo. Nosotros los argentinos, las Fuerzas Armadas, estábamos preparados para un conflicto contra Chile. Porque en realidad, cuando comienza el conflicto Malvinas, desplegamos contra Chile. Era una confusión tremenda, ya lo vamos a ver después cuando hablemos de estrategia, y creo que ahí también lo dije. Es cierto, una confusión estratégica porque es inconcebible que los americanos del sur todavía estemos pensando en pelearnos entre nosotros, cuando tenemos intereses comunes y los tenemos que defender todos juntos. El caso de la Antártida es uno, el Atlántico Sur, el Pacífico Sur, el Interoceánico, nuestros intereses están unidos y superpuestos con los chilenos. Ellos van a defender sus intereses si nosotros los ayudamos, y nosotros vamos a defender nuestros intereses si ellos nos ayudan. Y eso lo tenemos que proyectar a toda la América del Sur. Yo les recuerdo que el general Perón decía, si el problema con Chile son 3 islas, pues dinamitémosla. Eso lo decía Perón. En la época de Getúlio Vargas y de Ibáñez del Campo, ¿no es cierto? Era otra época, se hablaba del ABC. Y decía, la América del Sur estará unida cuando Argentina y Brasil sean aliados. Bueno, hoy somos aliados y estamos unidos en una regionalización que es el instrumento contra la globalización, porque si yo me quiero poner a la globalización me tengo que regionalizar, solo no lo puedo hacer, como han hecho los europeos, ¿no es cierto? El Mercosur tiene que dejar de ser una unión aduanera imperfecta para transformarla en una verdadera unión política, pero la Argentina sabotea el Mercosur. Es bien que estamos saboteando el Mercosur, que es el principal instrumento estratégico de los americanos del sur. Entonces las Fuerzas Armadas argentinas estaban preparadas para un conflicto sobre la cordillera estival, es decir, en verano, contra un enemigo que eran las Fuerzas Armadas chilenas, que nos iba a presentar un combate de baja densidad, como el que podíamos soportar nosotros, un combate de baja densidad. Fuimos a las puertas del invierno a un teatro insular a enfrentar a un enemigo que nos presentó un combate de alta densidad. Y aún así, el soldado argentino combatió bien. Y las estadísticas demuestran que las fuerzas argentinas resistieron más que los iraquíes en tormenta del desierto, con todas las desventajas. Y los ingleses nunca atacaron una posición argentina, sobre todo las posiciones del puerto argentino, que no estaban preparadas porque no existía la posición puerto argentino. Eso después lo voy a explicar después, si cuadra. Nunca atacaron en una relación de poder de combate inferior al 10-1. Digamos, un argentino, 10 era la relación de los ingleses, con todo su armamento, con todo su poder de combate, y en un terreno donde las fuerzas argentinas estaban excesivamente dispersas, sin encuadramientos y sin adecuados apoyos de fuego, y sin conducción, porque lo que falló es la conducción. Y además llevamos mucho más fuerza de las necesarias. El 26 de abril, después de que se ocupan las Malvinas, va Galtieri a las islas y dice, ya se había solucionado, ya había desaparecido la probabilidad de conflicto con Chile, entonces quedaban las fuerzas libres, todas las fuerzas desplegadas en la cordillera, sobre todo las fuerzas de la tercera brigada de infantería, la brigada de Corrientes, de Curuzucatián, que fueron las que llevaron el peso del combate, con el regimiento 4, el regimiento 5. Las que estaban menos preparadas fueron las que llevaron el peso del combate. Las que estaban menos equipadas, porque no habían estado equipadas para ir a Malvinas, fueron equipadas para desplegarse en la cordillera. Pero dice, por razones políticas, hace falta mayor presencia de tropas en la Gran Malvina. Tremendo error. Lo digo ahí en el video. Las razones políticas no influyen sobre el rendimiento de los medios. Mi helicóptero lleva 10 hombres y tiene 4 horas de autonomía, y son por razones políticas el helicóptero no va a llevar 20 y tener 8 horas de autonomía. Mi obús llega a 12,5 kilómetros
y por razones políticas el miobús no puede superar los 15 kilómetros que superaba el obús inglés. Entonces mis soldados tienen tal entrenamiento y por razones políticas no pueden tener más. Mi logística me permite hacer esto y por razones políticas no puedo ampliar o alargar el rendimiento de mis medios. Y en esto le voy a dar una anécdota antes de que pasemos a su pregunta, porque ahí recién escuché una pregunta, ¿no es cierto? Para un ratito. Le voy a contar una anécdota para que sea. De las fuerzas que pasaron después a las islas, de la tercera brigada, una fue el regimiento 5 de infantería. El regimiento 5 de infantería, Corrientes, yo fui oficial del regimiento 5, paso los libres, 4 años fui oficial del regimiento 5. Correntinos. Va a Fox. El comandante de la brigada estaba en Puerto Argentino, que era el general Parada. Tenían problemas. Un problema de abastecimiento porque sobraban los corderos. Pero no le dejaban comer a los soldados los corderos. El general Parada se enojaba. ¿Es cierto? Que protegíamos más a los Kelper que a los criollos. Pero bueno, el campo, el clima y el terreno de Malvinas es muy duro. No hay árboles, es turba, el mallín chileno, no sé si ustedes conocen el mallín chileno, el pasto con agua, o el río de piedra, son unos roquedales espantosos. Y frío, cambia el tiempo cada 10 minutos. Está nevando, sopla el viento, sale el sol, al rato empieza a llover, después hay otra vez sol, y el tiempo es así, es totalmente cambiante. Entonces los soldados no tenían media, y le mando un mensaje a su comandante de brigada, el coronel Mabragaña, que fue general, que era jefe del 5, y le dice que necesitaban media. Y entonces el comandante de brigada no tiene mejor, como no tenía medias, le manda un consejo, y dice, usen papel para poner en lo por seguir. Y Mabragaña le contesta, no recibo el diario todos los días. Entonces, esta es la realidad, ¿es cierto? No recibo el diario todos los días. Mandaba papel, ¿dónde iban a sacar papel? En Fox, en la otra isla, totalmente aislado. Las fuerzas que fueron a la otra isla prácticamente no combatieron. Combatieron únicamente los comandos. En sus patrullas de comando, que había una sección en Howard, casi sobre el estrecho, sobre San Carlos, se combatieron. Derribaron un Harrier, rescataron al piloto, el capitán Llano rescató al piloto, que no podía nadar porque al desectarse se rompen las clavículas, y se topan con una patrulla del SAS infiltrada que estaba haciendo información, entran en combate, matan a un capitán inglés, Hamilton, y del SAS. El SAS es el Special Air Service, son los comandos ingleses. Los ingleses inventaron los comandos. Comando es un término inglés, lo inventan durante la Segunda Guerra Mundial y le ponen un nombre de encubrimiento, que es Special Air Service, que no tiene nada que ver. Special Air Service, estos no son comandos, no son tropas del ejército, nosotros son tropas del ejército. A Malvinas fueron con 2 compañías SAS y una compañía Special Boat Service, que son los comandos de la infantería marina. Los comandos, y en Malvinas éramos 2 compañías de comando y agregados el escuadrón Alacrán de la Gendarmería Nacional, que combatía con mi compañía, con la 602, son los equivalentes al SAS inglés o a los Rangers norteamericanos o los SEALs de la Infantería Marina Norteamericana. No somos boinas verdes, no son fuerzas especiales, que son para otra cosa. El equivalente, para que ustedes tengan idea, es el Ranger norteamericano, que es el comando del ejército, el SEAL de la Infantería Marina Norteamericana, que es los que mataron a Bin Laden, que es el comando de la Infantería Marina, el SAS y el Special Boat Service inglés, y comandos argentinos. Nosotros fuimos a Malvinas de comandos, 2 compañías,
la compañía 601, que comandaba el mayor Castañeto, que fue inmediatamente después de la ocupación de las islas. Y la compañía de comando 602, que llevé yo, los 23 oficiales, 17 suboficiales, con los que había, los que quedaban acá, 40 hombres más un equipo de soldados, de 3 soldados y 3 suboficiales de la Brigada Blindada 2 de Paraná, que eran los que manejaban los blow pipe. El blow pipe es el misil antiaéreo, tierra-aire, individual, y lo guiado, que también lo tenían los ingleses, ¿no es cierto? Y el escuadrón Alacrán, de gendarmería, al mando del comandante Espadaro, que tenían algunos comandos de la gendarmería que habían operado, habían hecho los cursos y habían trabajado con nosotros en el ejército, como casi todos muertos, como Hugo Díaz, o Salmeterio, o el alférez Nasif, o el suboficial mayor, el sargento Joan Acosta, que muere en el mismo combate que muere el perro Cisneros, porque estaban operando con mi compañía. Los gendarmes tienen 8 muertos y 11 heridos, porque nos derriban un helicóptero Puma en una operación de infiltración. La compañía mía tuvo 5 muertos y 8 heridos, todos mutilados. Y la compañía 601 tuvo 4 o 5 heridos, no recuerdo bien. Pero eso da un nivel de los combates que nosotros libramos, ¿no? Eso para que tengan. Ahora, ¿qué me permitió la compañía de comandos? ¿Por qué yo puedo hablar de todas las operaciones? Porque como nosotros operamos, más allá de las líneas nuestras, todas las noches pasamos por arriba del regimiento 4 en Harriet, por arriba del 6 en Tumbledon, ¿no es cierto? Y vamos más allá, a buscar al enemigo, pero 4, 5, 6 kilómetros. Llegamos a Monte Simón, 60 kilómetros al oeste de la posición. Fue el famoso combate de Top Malo House, ¿no es cierto? Cuando ya venían replegándose. Entonces, puedo hablar de todo porque tuve la oportunidad de ver a nuestros soldados, cómo organizaban las posiciones y cómo combatían. Y bueno, y les dejo entonces para que hagan las preguntas y entonces vamos a ver. Simplemente una acotación, que el Regimiento 4 iba a la retaguardia y finalmente recibió todo el frente de la batalla. ¿Es correcto eso, Aldo? Sí, señor. Explico. Los problemas grandes de Malvinas fueron de conducción, ¿no es cierto? Hace 2 o 3 días murió la Margaret Thatcher. No hay que reírse. Porque es un héroe en Inglaterra. Ese es el tema. Nosotros no teníamos una Margaret Thatcher. Ojalá lo hubiéramos tenido. Y así fueron los honores militares. Hay que entender a los ingleses, como dije yo ahí, para derrotar al enemigo, le tengo que conocer la cultura, su historia. La historia militar inglesa es la más rica del mundo. La historia de guerra, hay que leerlo. Un conductor militar no puede decirse que es conductor militar si no ha leído la historia militar inglesa. ¿De qué se aprende si no es de la historia? ¿Dónde aprenden nuestros políticos? Tendrían que saber un poco más de historia. Porque ahí está toda la enseñanza de las generaciones. Margaret Thatcher cumplió con su función. Los ingleses son peleadores. Tal vez los anglosajones son el último pueblo guerrero que queda, porque a nosotros nos han limado el cerebro. Pensamos que no hay nada por qué pelear, no tenemos nada que defender los argentinos, por eso estamos como estamos. Pero ellos defienden su cosa. Nunca abandonaron una colonia por las malas, y cuando se fueron, porque quisieron, dejaron el problema, como en Pakistán o como en Palestina. Se van y dejan el problema que no termina nunca más. Y ellos aprovechan. Entonces, más allá de las condiciones políticas, ellos vinieron y pelearon. Y fue la Margaret Thatcher. Dicen que hundió al Belgrano fuera del área de exclusión. Estamos en guerra.
no hay límites. La pregunta que me hago yo, que nos tendríamos que hacer los argentinos, es ¿qué hacía el Belgrano en el medio solo, sin la protección de los escoltas, de los destructores, las corbetas, las fragatas, solo en el medio del Atlántico Sur? Ese es un problema de estrategia, ¿no? ¿Y por qué lo hunden? ¿Por qué lo hunden al Belgrano? El Belgrano era un buque único. Los ingleses no tenían un buque, los norteamericanos no tenían un buque como el Belgrano. Tenía cañones de 8 pulgadas, 157 milímetros de gran alcance, plataforma de defensa antiaérea con misiles Roland y plataforma de guerra electrónica. Para los ingleses el Belgrano en la rada de Puerto Argentino hubiera sido un desastre, no hubieran podido entrar nunca. Pero nosotros lo teníamos dando vuelta al cohete en el medio del Atlántico, cuando tendría que haber estado en Puerto Argentino. Pero le contesto la pregunta. Bueno, miren, lo voy a mostrar acá para que vean. Esta es Puerto Argentino, esta es la península de Camber. Los ingleses atacan por acá. Esta es la de desembarco en Bahía Agradable. Fue un fracaso para los ingleses, porque tuvieron los mismos problemas que nosotros. Los ingleses vienen con su brigada de paracaidistas, 2 batallones de paracaidistas, a 4 compañías, muy bien entrenados, soldados profesionales, y su brigada 3 de infantería de marina, 3 comandos de infantería marina, le llaman comando al nivel batallón, más los 2 SAS, más el Special Boat Service. Esos llevaron el poder de la batalla, eran los que estaban entrenados. Después trajeron la 5ª brigada de infantería mecanizada, que era lo único que podían sacar, porque el resto estaba en la NATO. Pueden sacarlo. La 5ª brigada de infantería de marina es la brigada de la reina, es la que le hace la seguridad a la reina, son los Highlanders, los escoceses, son soldados de desfile, no estaban en condiciones físicas de caminar, los tuvieron que evacuar permanentemente y son con los que hacen el desembarco en Bahía Agradable. No estaban preparados, no tenían medios para desembarco y no estaban entrenados para desembarco. Se quedaron en los barcos porque estaba más cómodo. Los sorprendió la aviación argentina y los hizo pomada. Un desastre para ellos. Tropas sin preparar. Esta es la realidad. Pero es Puerto Argentino. La posición estaba preparada para defenderse por el mar, porque había 2 generales ahí debajo de Menéndez que decían que iban a atacar por el mar. Los ingleses no tenían capacidad para atacar por el mar. En las fuerzas, en el ejército, en la forma de planificación, el comando superior designa las capacidades del enemigo. Dice, el enemigo se juega, hace un supuesto, va a hacer tal cosa. Menéndez había dicho, que era el comandante superior, que los ingleses podían desembarcar en San Carlos, iban a dar Gugrin o podían desembarcar en Bahía Agradable, y fueron a los 3 lugares. Y después decía que se iban a aproximar a Puerto Argentino por esta dorsal, que son lo que se llama las alturas Rivadavia, y es lo que hicieron. En el ejército, o en la marina, la capacidad asignada por el comando superior para el enemigo es orden, no se discute. Pero sin embargo los 2 generales que estaban debajo discutieron y no fortificaron la posición por el oeste. La posición estaba preparada para el mar. Y el inglés vino como fijó el comando superior. El 29 de mayo, que cae Darwin, el día del ejército, después de un combate de 2 días, lo voy a decir más o menos, se dan cuenta que sí. Entonces comenzaron a cambiar y giraron los regimientos. Giró el regimiento 4, giró el regimiento 6, pero ya era tarde. Las tropas hacía 60 días que estaban en el terreno. Las habían ido desmembrando porque sacaban una sección para reforzar esto, una compañía para allá. Al final prácticamente ocuparon espacios tremendos, imposibles de defender. Y por eso es que los ingleses atacaron en una relación de poder de combate de 10-1. Esta es la realidad, es cierto que no estaba preparado. Cuando a mí me dan una orden, para ir a Monte Simón, le digo, ya los ingleses están de este lado, le digo al general. Es decir, el problema es la defensa de la posición Puerto Argentino. Me mira y me dice, ¿qué posición Puerto Argentino? Yo no existía en la posición Puerto Argentino. Yo vi todas las noches cuando pasaba
¿Cómo los soldados la preparaban? Y se tuvieron que ir a los riscos. No tienen ni idea lo que es eso. El soldado prefería descansar que en la guerra. Primero se duerme, después se come. Primero se duerme, después se come. Yo bajé 20 kilos y quemé raciones de combate, unas raciones de combate infernales que los ingleses la miraban y no la podían creer, para 150 hombres durante 10 días. Las quemé, porque se había caído la posición. Como rompimos las motas, los fusiles ingleses que teníamos. Pero esta es la realidad. No estaba preparada la posición. Y a pesar de eso, el soldado del regimiento 4, el soldado del regimiento 6, en Tambridon, ahora del mayor Jaime, o un comando, el regimiento 4, la compañía me estaba mandando un comando, el comando Arroyo, aguantaron, resistieron. Un ejemplo. Esta es la realidad. Y los que estaban en la posición sobre el mar, por ejemplo acá en el aeropuerto, no combatieron. Esta es la realidad. Simplemente quería reafirmar lo que dice acá Aldo Rico respecto a que no había idea de lo que iba a ocurrir. Inicialmente se suponía que íbamos a estar 15 días y nos volvíamos. No, nadie pensaba, y voy a aclarar que yo soy retirado de la Marina, soy bioquímico y llegué el 2 de abril a la isla. Me fui el último día. Yo tuve un segundo jefe que me discutía que los ingleses no venían. Mi jefe del lugar de la Apostadero Naval, no. Mi segundo jefe me decía que los ingleses no venían, que Estados Unidos paraba todo, la secesión. Y en esas discusiones terminábamos con que cállese la boca, usted no sabe nada de eso, es bioquímico. Es cierto lo que dice el camarada. Pero además, en una oportunidad le dije, y por lo que usted acaba de decir, ¿por qué no traemos el Belgrano acá? Le abrimos una valvulita, se llena, queda en el fondo. Inundible. Y no se mueve más. Y no, dice, ¿para qué el Belgrano acá? Es imposible. Bueno, Por eso no lo estoy tienen los diciendo ingleses. nada de lo que no viví, de lo que usted no sabe nada. No tenía idea, en ese caso particular, de lo que era la mentalidad inglesa. Y además no peleábamos, como usted dijo, contra Inglaterra. Peleábamos contra la OTAN. Pero además, en esa época en particular, era la Guerra Fría. No hacer esa evaluación, voy a decir algo que para graficarlo, que nosotros, unos perejiles de quinta, le mojábamos la oreja a la OTAN, tenía que reaccionar como reaccionó. Y se la mojamos la Y oreja. se la mojamos. Pero hay que aguantarse. Pero había que Si usted le moja la oreja a un inglés, automáticamente después tiene que matarlo, porque si no está perdido. Exactamente. Claro que se le puede mojar la oreja, pero hay que matarlo después. Ahora, ¿qué hay de que, porque si los comentarios dentro de la isla y por estar en la Marina, de que Robacio quería ir a evitar la cabecera de playa en San Carlos y no se le permitió ir? Y lo que pasa es que tampoco se podía haber abastecido, porque no había rendimiento de los medios. Si usted lee la orden, el plan 2/82 Coatlán Sur, firmado por el contraalmirante Lombardo, que era el comandante del Teatro de Operaciones, porque Menéndez era comandante de la Fuerza en Malvinas, pero el comandante del Teatro de Operaciones era Lombardo. Parte de los planes se hacen sobre supuestos. Dos supuestos. Los ingleses no iban a atacar y los Estados Unidos iban a mantener neutrales, están en el plan. Y después decía, limitaciones. Una limitación era, ante la posibilidad del conflicto con Chile, no se va a empeñar la flota de mar. Esto era lo que se hizo. Y bueno, no ocurrió eso. Cuando un plan, los supuestos de un plan, no se dan, no se modifica el plan, se rompe y se hace otro. Este es el tema. Pero es un principio elemental de planeamiento. Es cierto que ni siquiera esos principios elementales supieron respetar. No había posibilidad de apoyar. El combate de Darwin-Goodrich, del Regimiento 12, que prácticamente llevó adelante la compañía del capitán Manresa,
y lo que quedaba de una sección que era del Regimiento 25, órdenes de Gómez Centurión, que era una sección que había quedado remanente de una compañía del teniente Esteban, que había ido a San Carlos, en muestras las claras. Un ataque de desarticulación es un ataque que hace el que se defiende más allá del límite de las tropas enemigas sobre un enemigo que está ubicado, que está fijado. Ese es un ataque de desarticulación, es un procedimiento de combate de la defensa. Yo estoy en la defensa, mi informe me dice que hay un elemento allá en el territorio enemigo, más allá de lo que se llama el límite anterior del campo principal de combate, donde se encuentran las dos fuerzas, lo veo, hago una incursión, si lo tengo fijados, lo derroto. El general Parada, que era el comandante de la Quinta Brigada, le ordenó al Regimiento 12 que tenía que hacer ataque de desarticulación. El enemigo todavía no había llegado. Al norte de Darwin-Gubrin hay un lugar que se llama Camila Creek, que es el límite, digamos, del Istmo. Y las tropas del Regimiento 12 iban durante el día y volvían al otro día 2 o 3 veces. En una de esas, cuando ya estaban infiltrantes volviendo otra vez a la posición, son atacados por el enemigo. El Regimiento 12, que es prácticamente una compañía reforzada, recibe el ataque del Regimiento 2 de paracaidistas, 4 compañías de paracaidistas, a las cuales se le había duplicado la cantidad de ametralladoras. El combate en las posiciones, el combate de infantería, los ingleses lo desnivelan con 2 cosas. Los misiles Milan de la NATO, los misiles Milan son misiles antitanques y no guiados, que tenía la infantería marina inglesa. Le servían para atacar nuestras posiciones, nuestras ametralladoras en la defensa, nuestras casamatas. Y además venían con la ametralladora, el armamento era prácticamente igual que el nuestro, pero venían con las ametralladoras M60 norteamericanas, con alza óptica. Nosotros teníamos muy buena visión nocturna, teníamos anteojos de visión nocturna de luz residual, pero no teníamos visión en nuestras armas. Nuestras ametralladoras no tenían visores nocturnos. Y ellos entonces venían y atacaban las posiciones de noche con el Milan y con las ametralladoras con visión nocturna. En ese ataque al Regimiento 4, una compañía reforzada, el primer día la compañía soporta. Muere el jefe y el segundo jefe del regimiento paracaidista. Además, el regimiento era apoyado por la fragata Arden, la que usted tiene, esa fragata, desde el canal de San Carlos apoyó el ataque de los paracaidistas, y una batería de artillería del ICAM en Camila Creek. Poder de combate impresionante contra un regimiento que prácticamente no tenía armas pesadas. El primer día mueren los dos, muere el jefe y el segundo jefe. Y los argentinos, hay historias ahí de Gómez Centurión y un teniente, ¿es cierto? Uno muere, Gómez Centurión sobrevive, ¿es cierto? Y muere. Al otro día la tienen que reforzar con la compañía J del otro regimiento para poder completar la posición. Fue un gran combate, con poca conducción por parte del jefe del regimiento, pero la compañía combatió muy bien, al punto tal que murió el jefe y el segundo jefe del regimiento inglés. Así que este es el tema. Nuestros soldados combatieron excepcionalmente. Aclaramos que se pueden hacer preguntas generales, también tiene una rica actividad Aldo Rico como político, y si quieren seguimos con Malvinas. ¿Qué quiere preguntar? Quería hacer la siguiente pregunta, porque habló de historia, de conocer la historia de los ingleses. Nosotros tenemos un tratado de febrero de 1825, en la época de Rivadavia,
favoreciendo el comercio y un montón de cosas con los ingleses, que se perfecciona en 1933 con el famoso Tratado de Roca-Russellman. Es un perfeccionamiento del Tratado de 1825. Y lo más grave, que en enero de 1991 y diciembre de 1991 se firman dos acuerdos, uno en Madrid, otro en Londres, donde se le da prácticamente, no sé si habrán leído ustedes un libro del doctor González, el doctor Julio González, muy interesante, sobre esos acuerdos donde prácticamente durante 25 años, creo que duraba el acuerdo, un barco que se movía de un puerto argentino tenía que avisarle a las fuerzas de Malvinas, lo mismo que cualquier avión, ya sea de combate o un avión civil. Sí. O sea, eso es conocer un poco la historia, ¿no? Sí, bueno, pero la Argentina fue siempre tributaria del Imperio Inglés. Bueno, fue el problema de Perón. Es grave que en democracia se haya aprobado un tratado de ese tenor. Bueno, pero esos tratados, como algunos otros que se firmaron, son los tratados de la rendición. Los tratados de Madrid son los tratados de la rendición. Y esos son los que imponen la destrucción de las Fuerzas Armadas argentinas. Primero, decirle que yo estuve en San Carlos y en Darwin, es cierto lo que dice, y en Darwin, en San Carlos... ¿De marino? No, soy comando del ejército argentino. Usted fue un instructor. Así que después vamos a hablar. De un nombre nunca me acuerdo, de una cara siempre me olvido. ¿Cómo es tu nombre? Fernández. ¿Vos estabas con Esteban? Esteban, el gato Coique y ustedes conocen. Bueno, y nosotros ahí, es cierto, fuimos a... ¿Cuántos helicópteros derribaron? 3. Y éramos 50. 3 helicópteros con fuego de fusilería derribaron. 3 helicópteros con fuego de fusiles. ¿Fue así? Es así. Por eso le decía que me hizo recordar todo y es cierto, lo que vivimos ahí. Después volvimos a Darwin. Claro. No sé si ustedes vieron durante la guerra, inmediatamente después, había un video, una película inglesa, donde había un hospital, donde estaban atendiendo un herido en un hospital de campaña. Atendían un herido, de noche, con linterna. Ese herido es el capitán Losito, que cae herido en el combate de Tom House. Como entre todos los heridos ingleses y argentinos, él era el más grave, es el que atienden primero, y lo atienden ahí. El hospital de campaña, pero además San Carlos fue el primer puesto de comando de Jeremy Moore, y fue bombardeado por la aviación argentina, por los Canberra. Después nos llevan a los prisioneros ahí. Parte de los prisioneros que llegamos, que nos retiran último, que después venimos del San Edmund, que llegamos el 24 de junio, el 24 de mayo, digamos. Tuvimos ahí, mitad la ocupaban los ingleses y mitad la ocupábamos nosotros. Clavada en la maquinaria del frigorífico había una bomba argentina de 500 libras. La aviación argentina, los Canberra, le metieron una bomba justo en el medio. Estaba con su paracaídas, la bomba y todo. Hubo un gran problema porque la Cruz Roja se quejó, protestó por eso. De hecho, cuando ya nos evacúan a nosotros y también se van, no la desarman, la bomba la destruyen. El frigorífico de San Carlos no existe más, porque fue destruida cuando destruyeron la bomba. Pero la aviación argentina le metió una bomba en el medio del puesto de comando inglés. Con los Canberra, bomba de 60 libras. Es un grave problema. Así como no estábamos preparados para una guerra, un combate naval, nuestra Fuerza Aérea
no tenía torpedos. Bueno, vamos que se lo destruye, o con misiles ahora, sino con torpedos. Les explico para que entiendan. La superioridad aérea se logra con una operación que se llama defensa aérea indirecta. Es decir, no se destruye el avión enemigo en el aire, se lo destruye en la pista o se rompen sus pistas para que no despeguen. Les cuento otra cosa para que ustedes vean la guerra de Malvinas y la hipótesis de conflicto con Chile. Cuando en el 78 se formula la hipótesis del conflicto con Chile, los chilenos, el presupuesto de la acción argentina era que los argentinos no teníamos que ser agresores. El chileno tiene la doctrina israelí, por su territorio está obligado. Ataco primero, destruya la aviación enemiga, como lo hicieron varias veces cuando, en el cercano oriente, en Palestina. Cuando no lo pudieron, casi lo destruye, casi pierde la guerra. Cuando fracasan en una guerra de destruir y impedir la salida de la aviación árabe, casi lo destruye. Como no teníamos que ser agresores, entonces, y sabíamos que si había conflicto los chilenos iban a atacar primero, se saca toda la fuerza aérea argentina en el 78 estaba de Paraná hacia el noreste. Todo Paraná. En el resto del territorio no había un solo avión. Estaban las bases preparadas para recibir, con la logística preparada para recibir a las escuadrillas y conformarlas, se llama así, conformarlas para la misión con cualquier elemento, con todos los elementos disponibles. Cada misión tiene su conformación, llevan cohetes, llevan bombas, cada misión requiere una conformación distinta del avión. Y entonces no teníamos para los combates navales. Nuestros aviadores le tiraban las bombas como sapitos a los ingleses. Hay buques que fueron atravesados de babor a estribor, otros que con una bomba que entró por la chimenea, que no explotaban, porque la sensibilidad de las espoletas, los buques son de aluminio, son de manteca, y no tenían sensibilidad, y tampoco tenían los manuales, o no podían modificar la sensibilidad. Si no, la flota inglesa hubiera sido prácticamente destruida en su totalidad. Y es cierto que viene un portaaviones norteamericano, porque cuando el Hermes y el Invencible son puestos fuera de servicio, lo reemplazan con el Forestal. Cuando se les hunde el Atlantic Conveyor, se quedan también sin mucho material. Entonces vienen los aviones de la Infantería de Marina norteamericana, los Harrier de la Infantería de Marina norteamericana, 150. Van a Ascensión, le cambian los colores y los llevan a Malvinas. ¿Ustedes vieron la película Comando con Schwarzenegger? ¿Vieron el avión ese con que rescata a la hija? Bueno, ese es un Sea Harrier. Se llama Vertical Takeoff, VTO. Es un avión de despegue vertical. Puede despegar verticalmente. ¿No es cierto? Por eso... Bueno, jefe, ante todo, gracias. Porque lo admiro, lo saludo, lo admiro como persona, como militar. Como amistad que veo varios veteranos acá. Pones de rodillas como nuestro gobernador. Le hago una pregunta. Siempre que me tuvo en la cabeza de chico, siempre me gustó el militario y eso, y ahora que lo tengo le quiero preguntar. Y ahora le gustan las chicas. Sacando la acción de los comandos ofensivas, no había casi nada por parte del ejército, sacando las acciones que ustedes hacían. Entonces, generalmente casi todos los del ejército tenían ganas de haber una respuesta. Ahí. Usted como jefe de la 602, junto con el mayor Castañedo, la 601, tenía la idea de combatir casa por casa hasta lo último o dar una acción ofensiva cuanto antes o inmediatamente. Menéndez se entera de eso y a usted lo destinan a una bahía. Yo quería saber qué pensó después que usted combatió contra los ingleses y ya Puerto Argentino se había rendido. Bueno, cuando cae Puerto Argentino estábamos bloqueando en Camber. ¿Usted cuando lo mandaron qué pensó? La operación la propuse yo.
porque me llaman la noche anterior para hacer una operación con una patrulla, con medios que no tenían sentido, porque no lo había, y casi terminamos los tiros en el Estado Mayor de Cofrera, y le dije, no, bueno, entonces mañana paso las dos compañías con el Jehuín, que era un remolcador que estaba ahí, y el Iguazú, que era el guardacosta de la Infantería Marina, a la península de Cambre, que había un regimiento de artillería, los cañones de 90, viejos cañones de 90, el regimiento de artillería antiaérea número 1, que estaba al mando de un comando también, un artillero comando, el comando Monje. Bueno, y al otro día pasamos. Tenemos algunas acciones, hacemos un bloqueo, y ya cuando vemos que cae Puerto Argentina, porque lo vemos retirarse, lo vemos retirar a Bulacio y a todo, y entonces volvemos y evacuamos toda la gente, sacamos todos los soldados y los llevamos todos a Puerto Argentina. Y otra pregunta, cuando Y estuvimos 2 días mezclados con los ingleses en Puerto Argentina. cuando le pegaron a la halconera con el misil, el Filogueal, a usted se le cayó el cable en la cabeza, ¿no? No, yo estaba de patrulla. Yo llegué esa mañana, y había un revuelo bárbaro. Nos infiltran por el norte de la península de Camber, por allá. Nos infiltran 2 scouts, un helicóptero scout. Y van a la bahía y nos lanzan 2 misiles Milan a la halconera. La halconera era, le decíamos halconera por tradición. Nosotros estábamos alojados en el gimnasio del pueblo. El gimnasio del pueblo sobre el mar, sobre el agua. Venía la calle de la costanera y estaba el edificio de la que era la policía inglesa, que estaba ocupado por nuestra policía militar. Y a la derecha estaba la iglesia. Y nos lanzan 2 misiles, sí. El primero pega en el agua y el segundo pasa por arriba. E impacta en la policía militar. Ahí estaba la policía, era la policía de acá, de Bahía, la compañía de Bahía. El mayor Verasay, el compañero mío, dormía sentado en un sillón en la parte de arriba y se le cayó toda la torre encima. No se salvó, pero sí, nos tiraron 2 misiles. Malvinas forma parte de un polígono estratégico, que es Malvinas, la isla de Trindade, al sur de Ascensión, que los brasileños le cedieron a los norteamericanos después de Malvinas, la isla de Diego García en el Océano Índico, cuya población fue erradicada y hay una base, y la isla de Pascua. La isla de Pascua tiene una pista de aterrizaje para taxis espaciales. Este polígono estratégico está dentro del concepto de la iniciativa de defensa estratégica. La iniciativa de defensa estratégica es la estrategia de defensa de los Estados Unidos. Es lo que se llama vulgarmente la guerra de las galaxias. Porque la desarrollaron antes de la caída del muro de Berlín, cayó el muro de Berlín, pero la estrategia de defensa sigue siendo la misma. Es la iniciativa de defensa estratégica, lo que comúnmente se dice la guerra de las galaxias. Y además su proyección sobre la Antártida para los ingleses. Yo les recuerdo que ningún país, excepto argentinos y chilenos, reclaman soberanía sobre la Antártida. El resto de los países dicen que la Antártida no tiene es internacional, no tiene que tener soberanía. Así que nosotros no tenemos, el problema es nuestro. Hablamos de la Antártida y no podemos, de Malvinas, hablamos de la soberanía, hacemos actos en el gobierno y no podemos desarrollar una campaña antártica. Lean los diarios, el famoso buque que han contratado, porque nuestro Irizar hace no sé cuántos años que está, 7 años que está ahí, no lo pueden terminar, tuvo que volver a Ushuaia en este momento porque se quedó sin combustible. Y la campaña se atrasa cada vez más, hemos tenido que evacuar base y hemos tenido que hacer aeroabastecimiento. ¿Usted sabe lo que es de lanzar combustible y poner abastecimiento en la Antártida? El desastre ecológico que se puede producir. Entonces nos llenamos la boca, todo mentira. Hablamos de la soberanía, hablamos de los héroes de Malvinas, hablamos de la Antártida, de las Malvinas y de la Antártida, y no podemos... Cuando la Argentina es el primer país que tiene bases permanentes en la Antártida.
Hay pocos países que tengan tanta experiencia en la Antártida como tiene la Argentina. Y hay corrupción, alquiler de vehículos, alquiler de helicópteros que se compran y no funcionan. Y bueno, esto es lo que tenemos hoy. La política de Veamos lo que hace Brasil. ¿Por qué Brasil empeñó hasta las Fuerzas Armadas en el tema de las favelas y el narcotráfico? Porque esa es la nueva modalidad de conflicto que lo estamos viendo en México. Es lo que se llama guerra intraestatales. Antes las guerras eran interestatales, ahora las guerras vienen a ser intraestatales. Aparecen en el propio territorio fuerzas que disputan el poder del Estado. ¿Cómo ocurre en México? Por eso que cuidamos las fronteras. Claro. Hay que tener cuidado con las fronteras. Sobre todo nosotros que estamos en el marco del Mercosur, aunque lo estamos saboteando, porque los argentinos están rompiendo el Mercosur. Hay que tener cuidado porque las fronteras ya no son fronteras de hierro, son más bien fronteras. Claro, no está bien, pero está bien si hay un acuerdo político de envergadura, como tienen en Europa, ¿no? En un mercado común imperfecto como tenemos nosotros. Es decir, por eso hay que profundizar los acuerdos políticos y no se ve que quieran profundizar los acuerdos políticos para hacer lo que hay que hacer, que es la unión de los pueblos de América del Sur. Todos hablan en contra de la globalización. Hoy no confrontan ideología, hoy confrontan categorías ontológicas. Se confunden las ideologías porque defienden la misma categoría. Entonces, ¿cuál es la categoría que debe enfrentar la globalización? La regionalización. Si yo quiero enfrentar la globalización, me tengo que regionalizar. Como alguna vez se plantea y comenzó a hacerse. Pero no se profundiza. Además, yo creo que vamos a terminar a las patadas, porque si escuchan a lo que dicen los brasileños de la Argentina, bueno, lo escuchan a Pepe Mujica, se van a dar cuenta cómo vienen las cosas. Pero hasta Evo Morales se dio cuenta. Este es el problema, hasta Evo Morales se ha dado cuenta de este tema. Preguntando, en una parte usted dijo que había quemado sus propias raciones. Sí. Yo pregunto, a ver si usted puede dar una respuesta, porque me lo pregunté siempre, ¿por qué al momento del 14 de junio, cuando se firma la suspensión de actividades militares? Sí, la rendición. No me gusta la palabra rendición, Sí, no me rendí. Seguimos peleando. Sí, no hubo una rendición, fue como dijo el señor, después en Madrid, ahí fue la rendición. La firma Caballo y la firma otra más. Seguimos todavía, vamos a seguir peleando desde otros ámbitos por la recuperación, por lo tanto no nos rendimos, tuvimos que estar en Malvinas. ¿Por qué no se tiró y se trató de destruir la mayor cantidad de elementos bélicos que había dentro del pueblo? El agua. Porque ya nos confundimos, ya los ingleses estaban ahí. De todas formas, los ingleses nos alimentaron con las raciones argentinas, porque si estaba... había cualquier cantidad de raciones. Lo que pasa es que no había condiciones para comer. 2 días, te digo muy bien, estuvimos de un lado de los ingleses, una calle con la policía militar nuestra de un lado y la inglesa del otro, y armados todos. Todo armado. En esos 2 días no se descubrió. Bueno, algunos lo hicimos, otros no. Y ya quiero aclarar que en el aeropuerto, 4 días, que por lo menos estuve yo, a mí no me dieron de comer los ingleses, ni la Cruz Roja, ni nadie. Nos tuvimos que arreglar con lo que podíamos, ni siquiera agua teníamos. Tomamos agua de los pozos que estaban de la bomba, de los cráteres que sacábamos, y la potabilizamos con una pastillita de cloro que no servía para nada. Nadie tenía diarrea, nadie tenía gripe, nadie nada. Nadie le pasó nada. Pero, ¿por qué no se hizo? Es la pregunta que se... Y no había conducción. Nadie lo ordenaba. Nosotros rompimos lo que pudimos. Señor Rico, quería consultarle cuál podría ser el posible estado de las Fuerzas Armadas en los próximos 10 años. Bueno, no sé cómo van a venir las elecciones. Si el gobierno no cambia, las Fuerzas Armadas van a desaparecer, no les interesa. Como están prácticamente en estado... Deplorable. Sí, más deplorable, están en ¿cómo se llama? Paupérrimo. Sí, Terapia intermedia. O más aún. eso es lo que quiere decir, terapia. Todos los candidatos políticos.
No es un problema el material, porque uno define una hipótesis y lo que tiene que desarrollar primero es educación y entrenamiento. El material viene después. El material yo, por ejemplo, no soy partidario del blindado, pero hoy hay muchas otras cosas que la Argentina puede desarrollar. Por ejemplo, los argentinos somos pioneros, acá no se hace, ¿no? Pero desde el punto de vista del desarrollo de la nanotecnología. El futuro del armamento es eso, de la nanotecnología, de la minimización de los componentes. Ya hoy, un infante puede llevar en su hombro una capacidad de destrucción mucho más importante que un tanque más poderoso que hace. Sí, un T-40. Claro. Hoy hay que pensar otra cosa para las fuerzas, otra cosa. Y además, así como una integración política significa, primero, definir objetivos, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos que inevitablemente hay que tener? El primer objetivo tiene que ser el desarrollo de una identidad regional. Si usted no sabe qué es, difícilmente pueda definir qué quiere y cómo lo logra. ¿Es cierto? Después, el segundo objetivo debe ser, inevitablemente, el control de la renta, es decir, el excedente económico de la región debe quedar en la región, invertirse en la región para desarrollo. El tercer objetivo, inevitable, que hoy hay que cuidar, es el equilibrio ecológico, es el medio ambiente. Es el patrimonio más grande. Uno puede recuperar la economía en años, en pocos años. Pero hoy estamos produciendo daños, tiempo geológico para recuperarlo. Muy bien. Definidas esas cosas hay que fijar no solo modelos económicos, modelos productivos, porque no todos pueden producir todo. Hay que definir cómo se produce en la región. Y habrá que definir también un sistema de defensa y un modelo de defensa y una hipótesis de conflicto. A mi juicio, la hipótesis de conflicto debe ser la NATO, es remota, pero nosotros ya lo hicimos, y ya peleamos contra la NATO. Pues no, bueno, es el tema. Claro, ahí está Inglaterra, no está Inglaterra ahí, no está en la puerta de América, y bueno, este es el tema, o Estados Unidos. Yo pertenezco, fui adolescente en la década del 80 y usted y Seinaldín eran referentes, estábamos muy motivados por lo que había pasado en el 82 y después los alzamientos que eran pintadas, esto yo vengo de una zona rural, estamos esperando muchos que ustedes, de los héroes de Malvinas, salga algo político. ¿Por qué se peleó con Seinaldín? Eran dos líderes referentes para nosotros. Bueno, Seinaldín, en principio, a mí se me hace difícil hablar de esto. Seinaldín no participó ni de Semana Santa ni de Montecaseros. Y yo tuve la experiencia de Montecaseros. Nunca el desarrollo de la acción le puede condicionar la estrategia. ¿Entiendes? Nunca el desarrollo de la acción le puede condicionar la estrategia. Y la estrategia es la que marca los medios. Si usted desarrolla una estrategia en base al uso de las armas, no puede mantener objetivos limitados, como yo pude hacerlo en Semana Santa. Semana Santa fue una operación dificilísima. Fuera de la cadena de comando, un teniente coronel, fuera de la cadena de comando, con un objetivo político limitado, inédito. Lo logramos. Después, lo que fallan los generales. Y se equivoca Alfonsín también, después lo reconoció que es Alfonsín. Porque le provocó a Alfonsín el primer problema que no pudo resolver, y después le vinieron los problemas en cascada. Él podría haber hecho muchas cosas, en principio, dar una amnistía, que es lo importante, es lo que pedíamos nosotros. Solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión. Solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión. Estábamos anticipando los problemas de hoy, en aquella época, pero para todos. Después lo hizo Carlos Menem, pero lo hizo en forma ilegítima, o no totalmente legal, porque lo hizo con indultos,
Alfonsín tenía el poder y la capacidad para hacerlo, ¿sí? Amnistía. Y después no aceptó el otro consejo que le di, que cuando me pregunta, porque yo no le daba consejo. ¿A quién nombro jefe de Estado Mayor? Le digo, échelos a todos, le dije. Así que échelos a todos, nombre al más moderno. Y lo nombró a Caridi, y se equivocó. ¿Pero por qué? Porque le hicieron la pinza. Alfonsín sale yo le tengo profundo respeto. Después estuvimos en la convención, yo era el tercer bloque. Todos los días nos encontrábamos con Alfonsín, me he encontrado con Alfonsín en muchos lugares. Sin ningún problema, somos del mismo barrio, de Palermo Viejo, así que. Lo apretaron, por un lado el generalato y por el otro lado la coordinadora. No podía permitir que un teniente coronel, en estas condiciones, solucionara el problema. Entonces nos persiguen a nosotros. Hoy se dice, ¿dónde están los veteranos? No existen los veteranos en ninguna fuerza. Los veteranos fueron rápidamente, todos los que tenían experiencia de combate, los condecorados y los que combatían en Malvinas, rápidamente fueron sacados del servicio, rápidamente. Estaban casi todos. Y creo que en toda la fuerza fue eso. Toda la fuerza. No queda ninguno. Pero no solo no queda ninguno, tampoco nos llaman porque podíamos asesorar. Que no hay ninguno que tenga la experiencia que tenemos nosotros. Vamos por las últimas 3 preguntas, adelante. Yo solamente les pido una reflexión, que justo la sabemos, pero viniendo de usted creo que a los oídos de muchos quedaría claro. Yo soy un comando de la Infantería Marina. Tuve la suerte de hacer un salto de paracaídas con usted en la Arboleda 5 allá en la Escuela de Infantería. Me acuerdo del negro Basualdo. El negro Basualdo. Y alguna vez me recibí, que recibió después para otras cosas. ¿Dónde anda el negro Basualdo? ¿Por acá? Está en Mar del Plata descansando. Descansó, sí. Sus años. Sí. Bueno, tuvimos la suerte de efectuar la recuperación de nuestras Malvinas y posteriormente yo fui destacado para la defensa, en la cual operamos en 13 misiones. En una de esas misiones, bueno, en San Carlos... Estaba con Camilletti usted. Sí, un gran amigo. Un tramposo jugando al póker. Traidor. Me traicionó, me delató. Fui herido y en un combate hospitalizado y después me encuentro con Losito, Brum, Higuero. Bueno, entonces, bien. ¿En qué? ¿Se encuentra en un buque? En el Canberra. En el Canberra. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ¿no? Fue bueno y me alegra haberlo hecho y estar acá hoy hablando. El negro Basualdo no cayó prisionero en San Carlos, ¿no? Pudo salir. No, él zafó un día antes. Sí, él pudo. Llegó con la misión cumplida. Negro vivo, negro vivo, Basualdo. Bueno. Sí, más vivo un que comando de infantería marina espectacular. Más vivo como me dejó a mí a cargo de la viejo comando de la mayor. Sí. No, la reflexión es la siguiente, mi coronel. Es la actuación de nuestros soldados conscriptos en la guerra, mal llamados niños de la guerra. Yo voy a las escuelas, hablo, los chicos de la guerra. me preguntan, ¿y los chicos de la guerra? No, creo que no. Me gustaría que viniendo ustedes... No, y lo dije y el otro día, no hay chicos en la guerra. En la guerra, a los 5 minutos de combate, somos todos viejos. Sí. No, muy bien se comportaron, fue impresionante. Los chicos de la guerra es como los excombatientes, es un concepto desmalvinizador. Es que la sociedad argentina durante los primeros 10 años después de la guerra no lo cambiando, ¿no es cierto? A partir de los 10 años recién comenzó a tomar conciencia y a respetar al veterano. El respeto que hay hoy por el veterano no estaba en los primeros días, pero ahora es importante. No hubo chicos, no hay chicos en combate. No. Bueno, eso, los comandos es una de las razones por las cuales yo pude hacer Semana Santa.
Yo en Semana Santa me convertí en el jefe del Estado Mayor Conjunto. Trataba con el presidente. El resto de la conducción de las tres fuerzas desapareció. Nadie me tocaba. ¿Por qué? Por esto, porque me conocían en todas las fuerzas. Porque había trabajado con los marinos, había trabajado con los aeronáuticos, había trabajado con los gendarmes, con los prefectos. Todos me conocían, más lo que vivimos en Malvinas. Levanté una bandera aceptable, aceptada, que era de todo. Inactivé a las Fuerzas Armadas, las inactivé. Un compañero mío, que fue jefe del regimiento de una artillería, quiso atacarme. Se tuvo que ir, pidió el retiro, porque no le respondió un solo soldado, nadie. Y el general Alay nunca llegó. Y era mi comandante. Alay era mi comandante. Pero bueno, entonces esta es el Giacchino fue cursante mío. Capitán Giacchino fue cursante mío. Schreiser. Todos, sí, a veces los nombres me olvido, pero todos de una u otra forma hemos trabajado. Trabajamos acá en batería, trabajábamos en Mar del Plata, hemos hecho operaciones buque costa, muy bien. Nos damos cuenta de eso porque lo vimos en televisión, que la fila de tanques que iba para reprimirlos iban rompiendo uno a uno en el camino, no llegaba ninguno. Era obvio que los muchachos no querían. Pero ojo, ese fue el gran tema con Zeinaldín. Yo le dije, mi coronel, hay que salir de la parte militar. No podemos tener la parte. Aparte yo había sido de baja, por lo tanto no tenía responsabilidad. Y alguna vez lo dije. El que no es capaz de hacerse responsable tiene que abstenerse de mandar. Yo no tenía ni grado ni empleo militar, por lo tanto, pues como que podía. Y bueno, se dieron cuenta 10 años más tarde. Y miren cómo terminó el 3 de diciembre. Error. Habría que haber hecho otra cosa. Yo, cuando paso a la política es porque yo no voy a seguir en la interna militar. El desarrollo de la política. Y ellos se mantuvieron en la política. Y ahí se equivocaron. Y terminaron mal. A pesar de todas mis advertencias. Lo primero que hace un artillero cuando entra en una posición es hacer la plancheta de tiro topográfica. No tenían plancheta de tiro topográfica después de 60 días. Cuando yo llego a Malvinas y entro en operaciones, vamos a hacer la incursión del Monte Wolf y me voy al puesto de comando, al centro director de fuego, del grupo artillería 3 de Balsa, y veo que no tenía plancheta de tiro topográfica, digo, no hicieron plancheta de tiro topográfica, me tenía de verdad. Bien hecho, ¿por qué como le dice allá al camarada? Y iban, no pensaban que iba a haber guerra. Es la realidad. Tuve que ser guardia en el puerto como oficial de guardia. Estaba con un cabo, bajaban de Isla de los Estados los cajones con municiones, con todo tipo de elementos, se tapaban con una lona. A la tarde estábamos ahí custodiando las cosas, vinieron dos Kelper, que hay un abogado de acá que da unas charlas muy interesantes sobre el tema geopolítico, Malvinas, el doctor Larriera, de la universidad. A él no le gusta ir a Kelper, pero bueno, los Kelper levantaban, uno le dictaba y el otro anotaba. Se me ocurrió, a un costado ahí, le digo al cabo, tenerlo apuntado, que no se muevan. Le saqué la libreta, lo llamé a mi jefe y me dice, Pérez Cosia, dice, voy a consultar. Al rato me llama, un equipito de manos de comunicaciones que yo aprendí a manejar ahí, vamos a aclarar, como bioquímico de la Marina no hacía ese trabajo. Y me llama y me dice, Cosia, hay que dejarlo, devuélvale todo, no se les puede decir nada. Se me faltaba. Yo le cuento. Órdenes de arriba. Llego el primer día, llegamos a la noche. Llego, instalo la compañía. Toda la logística venía 2 días después, porque no me entraba en el mismo avión. Y yo pasé en 2 aviones, dos Hércules. El primer día volvemos. Sale el avión, salimos de Comodoro Rivadavia. Y el 26 de mayo. Los pilotos eran compañeros míos, me llaman, ya te venía un Hércules. Voy al piloto, entré en la cabina
y les digo, perdón por la expresión, hijos de puta, les digo, esto es un avión, no es una lancha. Iban a ras del mar, con los parabrisas, salpicaba el agua, salpicaba el parabrisas. A mitad de camino tenemos que volver porque había fragatas en el camino, tenían misiles, pero el otro día salimos otra vez. Salimos y a mitad de camino siento que el avión está volviendo. Me voy a la cabina, me dice, Nieto, no, perdemos líquido hidráulico de los alerones, de no sé de qué cosa, no volvemos, le digo. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, colgué a dos comandos, uno era el capitán Ferrer, el otro fue Mauricio Fernando Funes, con latas de fluido, y iban llenando el fluido y volvemos, entonces nos zapatamos más y volvemos, y llegamos. No, entonces la Fuerza Aérea Argentina y la Armada tuvieron una actuación espectacular. Ahora vamos a ver, ahí lo insumimos en el video. Yo los conozco a todos, he estado preso con algunos, un héroe como Higinio Robles de la Fuerza Aérea, y conozco mucho de la Armada como Bela Carrá y otros. Ahí chocaron y confrontaron y se pelearon por dos formas diferentes de desarrollo. La Fuerza Aérea Argentina privilegió siempre el coraje y la habilidad del piloto sobre la tecnología. Y la Fuerza Aérea Naval privilegió la tecnología sin, por supuesto, descuidar la habilidad y el coraje de los pilotos, pero tenían más tecnología. Tenían el Super Etendard y tenían el Exocet. Entonces, hundieron con menos baja, hundieron más tonelaje que la Fuerza Aérea. Claro, porque el Exocet lo tiraban a 30 millas. No se veía el buque. Disculpe, pero volaban al ras del agua también, como corresponde. Pero por eso, entonces, ellos confrontaban, decían que los pilotos sobre todo los pilotos de la Fuerza Aérea, se quejaban mucho de los pilotos de la Armada. Lo que yo vi después, yo no lo vi en la Fuerza, nosotros no nos enteramos de nada en Malvinas, de lo que pasaba a ese respecto. Lo vi después, cuando llegamos al continente y comenzamos a hablar. Pero no, las dos fuerzas, el comportamiento de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval fue extraordinario, ejemplo en el mundo. Primero agradecerte que tomes en cuenta la parte de la historia, cómo se cuenta. Con mi novio somos estudiantes de historia acá en la universidad, la licenciatura y el profesorado, y hace un tiempo empezamos con una documentación sobre lo que fue Malvinas, no motivados por la universidad, ni motivados por un grupo político, ni nada por el estilo, motivados por nosotros mismos, por querer conocer la historia realmente como fue, porque para nosotros, todos los que están acá presentes son héroes, por más que por humildad ustedes digan que los héroes son los 649 caídos, más los que hasta ahora ya no están, para nosotros todos los que están acá presentes y los que no, siguen siendo héroes. Entonces, primero un gusto haberte escuchado, haber estado presente, teníamos ganas de escucharte, de conocerte, y segundo pedirte, según tu vivencia personal, una reflexión sobre lo que fue Malvinas y sobre cómo se toma Malvinas en el momento. O sea, nosotros buscamos omitir los mitos, el tema de los chicos de la guerra, que se comprenda por qué teniendo 20 y 23 años nos da bronca cuando un 2 de abril, como este 2 de abril que pasó, vimos 5 banderas como mucho en Bahía Blanca. Creo que los únicos que tenían la escarapela puesta fueron los veteranos. Pero también nos pasa el 25 de mayo y el 9 de julio eso. Nosotros somos patrioteros, pero cuando tenemos que demostrarlo, pero en Malvinas lo demostraron. Yo pienso que Malvinas hay que buscar otra estrategia para recuperarla, sobre todo ahora, ¿no? Hay veces que pienso que la estrategia que tenía Carlito Menem era de la seducción y ¿cómo se llama?
Y mi tela era la correcta. Hoy me venía a ver un... No, usted, no. Un viejo oficial también. Y me decía que en la época, y es cierto, en la época de la NUCE se hizo mucha acción en Malvinas y los Kelper venían a la Argentina a estudiar, los evacuaban a los hospitales. Este es el tema. Nosotros tenemos que hacernos necesarios con los ingleses, pero así como está la Argentina hoy, le hicieron el referéndum y era de cajón que Kelper más o menos inteligente va a querer pertenecer hoy a la Argentina. Si hay argentinos que se quieren rajar, ¿no es cierto? Entonces este es el problema. Hay que aplicar política de largo plazo. Una de las políticas de largo plazo es la política en el marco de la regionalización y con Uruguay, con Chile, con Perú, todo lo que tenemos en la proyección sobre el Atlántico Sur. Mi nombre es Germán Cirilo y la pregunta es la siguiente. ¿Usted piensa que si el bloqueo a la isla hubiese sido mejor planteado o haberlo pensado de forma conjunta y si la Armada hubiese poseído más Exocet, tanto de forma propia o por parte de Perú, hubieran venido, no podían permitir, desenlace? Hubieran pasado más tiempo, pero hubieran venido de otra forma. Hoy uno lo ve después de los acontecimientos. A lo mejor nosotros tendríamos que haber aceptado las 3 banderas en ese momento. Pero claro, ¿quién aceptaba en aquel momento las 3 banderas con el espíritu que había, ¿no? Este es otro tema. Yo creo que a los Kelper se podía haber hecho. Hay que invadirlos, pero invadirlos pacíficamente. Como invaden nosotros, la Argentina es un pueblo que está siendo invadido pacíficamente. Hoy las grandes migraciones, hoy son un fenómeno, son una constante, son un fenómeno. Nosotros estamos siendo invadidos de los pueblos vecinos, y pacíficamente. Por eso digo que ojo con las fronteras, son convenciones ya. Los pueblos se mueven buscando mejores expectativas de vida, pero no ahora, lo hacían en tiempos inmemoriales. O los romanos no fueron en realidad conquistados pacíficamente por los bárbaros, a pesar de todas sus legiones. Conquistaron, las legiones se transformaron en legiones de bárbaros, incorporaban a los bárbaros, así que este es el tema. Vamos, porque yo soy bárbaro, porque yo soy Astur, soy teutón y vándalo, así que... Ahora sí vamos por las últimas 2 preguntas realmente. Sí, di. Yo soy un veterano del combate de Grytviken. ¿Por qué el combate de Grytviken, Georgia? ¿Por qué el contraalmirante Alfonso nunca dijo nada de ese combate? No sé. Que era el principal elemento. Yo no opino trato de no opinar sobre lo que no he visto, ¿no es cierto? Y menos sobre la Fuerza Aérea o sobre la Armada. Pero no sé, la verdad que no sé por qué lo ha hecho ni por qué no lo ha hecho. Sí, diga. Quiero hacer una preguntita, que usted nombró al capitán Ferrero hace un rato, y alguna vez Locro por medio me contó una anécdota suya, que tenía que salir a una misión a buscar un observador de artillería del enemigo, y fueron con las motos, y por ahí cuando iban cruzando por ahí por un campo, a usted lo ubicaron, le dio un cañonazo que hicieron volar de la moto, y le digo las palabras que me dijo él: lo mataron al loco, dijo. Y se pensaron que estaba muerto, y usted se levantó, se sacudió y agarró otra moto. La primera misión que hicimos, nos pusimos la misión de hacer una incursión en Monte Wolf. Entonces fuimos a hacer, recién habíamos llegado, no conocíamos nada. Así que agarramos la moto con Ferrero, con Fernández Funes, y me parece que nos acompañaba uno de las 602, de la 601. Que la verdad que no me acuerdo quién era, porque eran los que conocían, que habían andado por ahí. Y fuimos, y nos paramos arriba, todavía no había girado la posición, nos paramos arriba del Monte Harriet, todavía no había tropas argentinas en el Harriet. Y bueno, estábamos parados así mirando donde íbamos a ir, Moody Creek y los Watt Rise y el Monte Wolf, y nos empezaron a tirar con artillería. Entonces bajamos, y bueno, en una de esas
en realidad pasé como un tobogán, me cayó la moto encima. Hay una foto por ahí que tengo un parche acá, que es lo único, me lo veo con una piedra, pero no pasó nada. Bueno, Aldo, un agradecimiento por su presencia y para que recuerde a toda esta familia, le hacemos esta entrega de una plaqueta de acrílico con el nombre de la productora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El otro día para el aniversario puse en mi Facebook, que es Aldo Rico Oficial, hablo de política y no, por supuesto. Le mando un saludo a todos los veteranos. Alguna vez escribí una carta a los veteranos, no estaba preso, y les puse porque eso es lo que nos distingue a los veteranos. Camaradas de los vientos y de las turbas, de la gloria y de la decepción. Eso es el veterano. Porque conocemos la isla, sabemos lo que es, y por lo tanto la queremos. Y tuvimos la gloria de ocuparla y la decepción de perder la batalla. Ese es el eje del veterano. Por eso somos muy particulares. No únicamente los profesionales, aún los que fueron soldados conscriptos y estuvieron ahí. La vivencia de haber estado en Malvinas, de conocer el territorio y de haber hecho la batalla, es lo que nos diferencia. Y por eso merecen el respeto del pueblo argentino, porque muy pocos hemos tenido ese privilegio de haber estado en la isla, de haberla caminado, de haber tenido la gloria de estar ahí y la decepción de haber perdido la batalla. Muchas gracias.